Muestreo de suelos con fines agrícolas. El análisis de fertilidad de suelo es una práctica que utiliza un análisis químico de muestras representativas de un terreno particular y datos de calibración derivados de investigaciones previas en diferentes suelos, con el fin de inferir dosis de fertilización adecuadas para un rendimiento dado. Un aspecto fundamental es que la muestra sea representativa del área que quiere analizar, ya que la exactitud, similitud del valor obtenido con el valor real, y la precisión, reproducibilidad, de los resultados obtenidos del análisis dependen en gran medida de la homogeneidad y representatividad de la muestra analizada. Una población estadística, o en un ámbito clara y abiertamente referido al mundo de la estadística, simplemente como población, es el conjunto de elementos que son de interés para un experimento, un estudio o una consideración de algún tipo. Por lo tanto, la población estadística representa el universo de los elementos a considerar, o sea, su totalidad plena, y en ello se distingue de una muestra estadística. El concepto de muestra dentro de la rama de la estadística hace referencia a un subconjunto de casos o de personas que componen una población. Lo que más interesa es que esa muestra sea relevante y representativa para tu proyecto investigativo. Las muestras estadísticas tienen principalmente dos características: la aleatoriedad. Los datos que uses de tu muestra siempre tienen que ser totalmente aleatorios y tamaño adecuadamente grande. Obviamente no es el tamaño completo de la población, pero tampoco puedes usar pocos elementos porque no estarías cubriendo la mayoría de las posibilidades. Consideraciones previas al muestreo de suelos. La fertilidad del suelo es variable en el espacio y en el tiempo, por lo que se requiere realizar una serie de observaciones y reunir información necesaria acerca del sitio de interés antes de muestrear. Analizar y aplicar un programa de fertilización a un terreno dado. Reconocimiento del terreno que se va a muestrar para delimitar áreas homogéneas, unidades de muestreo, con características topográficas y de manejo similares. Elaborar un plano que identifique las áreas en que se puede dividir el terreno, con medidas y referencias precisas. Si es posible, incluir las coordenadas satelitales de las referencias. Por último, decidir el método de muestreo a seguir, que debe facilitar el ordenamiento de la información de la finca, pensando en el desarrollo de un programa de fertilización y manejo continuado. Época, frecuencia y profundidad de muestreo. El análisis químico de suelo se debe realizar cada 1 o 2 años, con suficiente antelación para poder definir las medidas de manejo del cultivo. Se recomienda 1 o 2 meses antes de la siembra o de cada fertilización. En forraje en producción después de un periodo de pastoreo intensivo o después del corte. En cultivo intensivo la frecuencia debería ser anual. En siembra de frutales cada 3 años y en siembras con rotación de cultivo cada 3 años. Conviene que las submuestras sean tomadas a una misma profundidad. En cultivos anuales de 0 a 20 centímetros. Para forraje de 0 a 15. Y en caso de frutales o forestales se proponen 2 profundidades de muestreo para la profundidad de sus raíces de 0 a 20 y de 20 a 40 centímetros. Equipo necesario. Croquis de muestreo previamente realizado. Barreno muestreador o pala de punta o palín. Cuchillo con filo. Balde o bolsa plástica grandes para recolectar las muestras. Bolsas plásticas para empacar las muestras.
marcadores de tinta permanente o etiquetas para su identificación. La recomendación es que todo el equipo debe estar perfectamente limpio. Los muestradores, además, libres de óxido y de cualquier contaminante químico. Recorrido para realizar el muestreo. Los recorridos en campo con fines de muestreo de fertilidad de suelo pueden ser aleatorios, simple, aleatorio estratificado, en cuadrícula, en X